Sigo platicando con Yadira Gálvez Salvador, latinoamericanista, doctora en Relaciones Internacionales, catedrática de la UNAM. Yadira, de nueva cuenta, gracias por continuar la charla. Muchísimas gracias, Carlos. Hay algo que me llama mucho la atención. El abogado del expresidente Pedro Castillo, el golpista Pedro Castillo, dice que cuando su representado dio el autogolpe de Estado, dice estaba sedado. Yo creo que está mal dicho, porque sedado es estar dormido. Él quiere decir que estaba intoxicado, no sé de qué, pero el propio abogado de Castillo lo dice. ¿Qué piensas de esto? Sí, mira, han salido una serie de informaciones alrededor del ánimo de Castillo, de el conocimiento o no de sus ministros sobre el paso que iba a dar. En el marco, además, quiero insistir en esto, fue previo a la tercera ocasión en el que en el Congreso se iba a debatir si se llevaba adelante una moción de vacancia contra el presidente. O sea, Entonces, destituirlo. Destituirlo conforme al marco constitucional por este tema de la incapacidad moral vinculado a las acusaciones de la fiscal. Pero a lo que quiero llegar es que en este momento lo que sí sabemos es que el presidente leyó un comunicado, sí estaba temblando, sí revisamos el lenguaje corporal del presidente, estaba temblando cuando estaba leyendo ese comunicado, pero estaba leyendo el comunicado donde él hacía todos estos, pues planteaba todos estos puntos orientados a hacer un autogolpe de Estado. O sea, había una ruptura del orden constitucional. Y yo creo y que, además, no, perdón que te interrumpa, pero pienso que el documento que leyó no lo redactó estando intoxicado por no sé qué sustancia, como dice es su que abogado. Es decir, es así un es, texto que tiene una hilación, digamos, lógica, si se toma en cuenta qué es lo que quería decir ese señor. así es, y de hecho hay indagatorias sobre quiénes de sus ministros pudieron haber redactado el documento o quién dentro de sus asesores redactó ese documento que finalmente él leyó, porque además inmediatamente que él lo lee, viene la cascada de renuncias de su gabinete, incluso el embajador de Perú ante la OEA también renuncia inmediatamente, y es cuando, no solo se le empieza a descomponer al interior de su gobierno, digámoslo así, sino que también, horas después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salen a decir que ellos se apegan y se pliegan al orden constitucional y no acompañan esta iniciativa, este paso del golpe de Estado. No hay que decirlo. El presidente Castillo sí llevó adelante una ruptura del orden constitucional y es lo que tiene a Perú en este momento en la situación en la que está afrontando, que además incluye una serie de manifestaciones a favor y en contra, y no sabemos exactamente cómo viene el periodo de gobierno de la presidenta. Bueno, a propósito precisamente de constitucionalidad, llama la atención que mientras, por ejemplo, el tirano Daniel Ortega de Nicaragua y a su manera el presidente López Obrador condenan lo que está ocurriendo en Perú, pero en contraste, por ejemplo, el presidente que está a punto de asumir el cargo, Ignacio Lula da Silva, dice que se trató de un proceso constitucional el que ha llevado a la cárcel a Pedro Castillo. ¿Tú qué piensas? Mira, Carlos, yo creo que en primer lugar hay que poner las cosas en la dimensión en la que son, ¿no? El presidente Castillo llevó adelante esta decisión, tomó una decisión para romper el orden constitucional del Perú, independientemente de las condiciones en las que estaba operando su gobierno. ¿Esto qué significa? Que efectivamente hay un problema severo en el Congreso de la República y hubo falta de capacidad de ejercicio de gobierno por parte del presidente Castillo. Entonces, es importante para toda América Latina tener una posición sobre el mantenimiento del orden constitucional
y poner las cosas en perspectiva. Uno, dos, el presidente Lula da Silva, como tú bien lo has mencionado, dijo claramente, lamento mucho, pero el orden constitucional hay que respetarlo. Y también la organización más importante de partidos socialdemócratas y progresistas de las Américas se pronunció en contra del autogolpe de Estado y a favor del marco constitucional. Entonces, no se puede justificar un golpe de Estado señalando que los otros lo habían provocado. Es decir, esto es un acto que es claramente violatorio de la constitucionalidad, uno. Y dos, también la otra parte es que hay que respetar las dinámicas internas de los países. ¿Esto qué significa? Que en materia de política exterior tampoco hay que opinar sobre las dinámicas de los otros, partiendo del principio de no intervención. Y en todo caso, podríamos pensar en el papel de la OEA, que también ha sido sumamente debatido hasta dónde la OEA ha ayudado o no a resolver crisis, pero lo cierto es que el propio presidente Castillo había pedido a la OEA ir al país, ir a Perú a hacer una misión para el tema del resguardo de las instituciones democráticas. Es decir, me parece paradójico que primero Castillo va a la OEA para pedir apoyo y resguardar la democracia, y él es el que da el paso al frente para llevar adelante este quebranto del orden constitucional, Carlos. ¿Consideras o no que buena parte de los problemas de este personaje tienen que ver con una muy, al parecer, pues escasa formación en asuntos de gobierno? Es decir, que algunos de sus problemas son consecuencia, pues, de una buena dosis como de ignorancia de la administración pública. Y por otro lado, bueno, tiene acusaciones de que favoreció, por ejemplo, con negocios turbios a familiares. Es un tema que pasa justo por un lado por ideología, posición y capacidades. A mí me parece, más allá de la ideología del presidente Castillo, lo que tú pones en perspectiva es su capacidad de gobernar. Y a propósito de eso, yo quiero recordar que el primer gabinete que él nombró fue luego señalado porque Guido Bellido, que es miembro de Perú Libre, fue señalado por por apología del terrorismo, y entonces ahí empezó a descomponerse la capacidad del gobierno de Castillo en el sentido de los nombramientos que hizo. Luego, insistir en el hecho de que nombró al menos a 78 ministros en este periodo, y una parte importante de esto no solo es la preparación del jefe de Estado para hacerse cargo de los asuntos públicos, sino los miembros de su gabinete, sus asesores y la capacidad también de llegar a acuerdos. Del otro lado, la polarización y la fragmentación y la posición del Congreso, Carlos, también. Es muy importante señalarlo porque desde el primer día de gobierno también dentro del Congreso se ha señalado, el informe preliminar de la OEA es muy claro, no hubo tampoco una lógica de darle gobernabilidad y estabilidad al país, sino también de enfrentamiento permanente con el presidente Castillo. Es decir, aquí todos tienen responsabilidad, pero por supuesto que el presidente Castillo tiene una gran responsabilidad, tanto en el tema del ejercicio de gobierno como de la incapacidad de formar un gobierno que le permitiera llevar adelante las promesas de campaña a Perú. Y en tercer lugar, el tema tremendo de la corrupción que incluyó a sus familiares, del cual lo están señalando también, Carlos. Ahora, en lo que tiene que ver con las relaciones entre el Perú y México, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? Pues ya se ha manifestado la Cancillería peruana en contra de lo que dicen es una injerencia del presidente y del canciller mexicanos en asuntos internos de Perú. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Porque llamaron a dar explicaciones al embajador de México en Lima. Hay el riesgo de que, si no, no digo de romper relaciones, pero por ejemplo de que Perú expulse al embajador mexicano, ¿o cómo ves tú esto, ya que tu fuerte son las relaciones internacionales, además de los asuntos todos latinoamericanos? Pues mira, Carlos, yo creo que la relación en este momento con el gobierno de México
es bastante ríspida en el sentido de los señalamientos, como tú has dicho, del Ministerio de la Cancillería peruana sobre la intervención de México en el proceso, ¿no? Hay que tener en perspectiva que la política exterior de México siempre se ha caracterizado por tener claridad en cuanto a los principios, la no intervención, el tema de el no señalar a los gobiernos. México es muy claro, la doctrina Estrada se pronuncia precisamente por nuestro convulso siglo XIX. México no hace un reconocimiento de gobiernos. México se limita a mantener o a retirar a sus agentes diplomáticos y México ha sido reconocido además por una extraordinaria política de asilo, pero ya cruzamos la línea con opiniones que claramente son intervencionistas y claramente están calificando un proceso de otro país. Eso va en detrimento, me imagino, de la imagen que se tiene de México en su papel de política internacional, ¿o no? Claro, porque ya vimos también el propio presidente Boric señalando el caso de Nicaragua con las violaciones a los derechos humanos y la Claro, el pregunta es, ¿por qué presidente el de doble Chile, rasero? el ¿Por qué el presidente doble de rasero? Chile y el gobierno mexicano sigue callado frente a las atrocidades en Nicaragua. En nombre de la no intervención tal vez. Entonces, el tema aquí es que el gobierno de México tendría que, pues sí, o sea, respetar los procesos de los países y en todo caso, ¿no? Ser consistente con los principios de política exterior alrededor justo de la no intervención y México se ha caracterizado por jugar papeles extraordinarios en materia también de mediación política, por ejemplo. Pero en este momento estamos tomando una posición claramente favorable hacia una parte, lo cual pues automáticamente nos coloca en un lado, ¿no? Bueno, como país, como gobierno, a eso me refiero. Te agradezco mucho estas pláticas, Yadira. Muchísimas gracias, Carlos. Te Linda agradezco noche. mucho y ya habrá oportunidad de que volvamos a platicar. Por Muy, supuesto que sí. muy agradecido y buenas noches.